Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Y no olvides que si te haces miembro no tienes que decir por privado, me pones tu número, tu nick de miembro y yo te meteré en la sala de Discord específica para miembros. Bueno, hoy os voy a recomendar, os voy a hablar de bandas de power metal sinfónico. No os hagáis follones cuando digáis, pero ¿qué diferencia entre el power metal, el metal gótico y el power metal sinfónico? Bueno, básicamente es fusión de estilos, ¿vale? Tú juntas power metal con metal sinfónico y ¡puf! Te sale power metal sinfónico. También que tenéis que tener en cuenta que hay veces que tú dices, por ejemplo, Within Temptation es metal sinfónico. Vale, y hay gente que dice, no, es metal gótico o no, es power metal. Es que hay grupos como Within Temptation, entre muchísimos, una barbaridad, que lo que hacen es que juegan con varios estilos. Entonces tienen canciones metal góticas, metal sinfónicas, power metal sinfónico, juegan con varios estilos. Entonces, cuando tú le digas a alguien, este grupo es este y el otro te diga, no, es este, dile, ni tú ni yo estamos equivocados, puesto que la banda juega con ambos estilos, o con 3 estilos, o con 4, o con los que sean. Nadie está equivocado, ¿vale? Es que las bandas juegan con varios estilos, porque dentro del estilo global, que sería el metal, pues a lo mejor les gusta un poco innovar, y es totalmente normal. Y con esto lo digo porque The Birthday Massacre, que está considerado rock gótico, pues en la actualidad y muchísimas de sus canciones no es rock gótico. Y esto pues lo digo porque muchas veces yo he dicho que The Birthday Massacre es rock gótico y algunos me han dicho, ¡no es rock gótico! Relajar la raja, ¿vale? Es rock gótico, pero ellos también hacen metal progresivo y una mezcla que se llama steam rock o algo así, ¿vale? Pero, o industrial, pero no os sulfuréis, ¿vale? Yo tengo razón y vosotros también. Es rock gótico, pero a veces mezcla en sus canciones otros estilos. Y entonces, digamos que The Birthday Massacre es uno de esos ejemplos donde claramente no es un estilo musical concreto, sino que juega con varios. Nadie tiene razón ni nadie está equivocado. Y vamos con vamos con lo importante, que es las bandas power metal sinfónico que a mí más me gustan. Obviamente, ya os digo, si queréis algún estilo musical, ya haré una encuesta en la pestaña comunidad, pero si queréis algún estilo musical concreto que no haya salido en el canal, dejadmelo en los comentarios. Me sorprende que no soléis pedir música gótica. Pedís tipos de metal, pero no pedís música gótica, lo cual es un poco extraño porque se supone que todos sois góticos. Yo no lo critico, Yo no lo critico, lo veo muy bien. Simplemente me parece curioso que con la cantidad de gente, de góticos radicales y tal, que viene a decirme que soy una poser y tal, que luego haya tantísima gente que es que no me pide cosas góticas en sí. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y también otra cosa, no me digáis, como me puso uno, es que la mayoría son europeas. Yo no tengo la culpa de que la mayoría de estos grupos sean europeos, ¿vale? ¿Qué hago yo? También pongo de Latinoamérica porque es que donde más hay este tipo de estilos es Latinoamérica y Europa. ¿Hay algún asiático? Sí, porque yo no hablo normalmente de los asiáticos. Porque a mí, este es mi canal, ¿vale? Y estas son mis recomendaciones y este es mi vídeo. Y si a mí, personalmente, no me gusta demasiado lo que es el estilo metal mezclado, el que hacen los asiáticos, porque es muy visual kei, que me gusta el visual kei, pero no me gusta esa fusión, pues obviamente no os voy a hablar de algo que a mí no me gusta, porque sería un poco absurdo. Que si queréis hago un vídeo intentando recopilar los pocos que a mí me gustan, pero no me gusta porque creo que es una mezcla demasiado visual kei, ¿no? Y pierde como un poco bastante su esencia. Pero obviamente que hay grupos asiáticos muy buenos, no solo japoneses, coreanos, chinos y tailandeses, ¿vale? Hay muy buenos grupos, es que Asia parece que solo es Japón y China. Hay más cosas en Asia. Pero bueno, como digo, vamos al grano, que este vídeo se nos hace largo. Ansi Vance es, como siempre pondré por aquí el nombre del grupo porque mi pronunciación es malísima. Y luego por aquí, pues a mí mis canciones top. 2, 3, que ya me cuesta, no penséis que esto es fácil, elegir 2 o 3 de grupos, por ejemplo, como Ansi Vance, que lleva activo desde 2006 hasta la actualidad.
es complicado de narices sacar 2 o 3 canciones que tú digas, estas lo petan para mí. Y encima es eso, que es mi gusto. Pero es, ya os digo, un grupo desde 2006, actualmente activo, y que son originarios de Italia. Y tienen varios álbumes y el último salió en 2019, por eso os digo que están bastante activos. Tenéis que tener en cuenta que una cosa es cuándo se forma y otra cosa diferente es cuándo empiezan ellos a sacar disco. Ya lo he explicado en otros sitios. Las bandas pueden empezar y no empezar a sacar lo que es sí el disco hasta que no tienen cierta relevancia o cierto carisma o han logrado contratar una discográfica o incluso autopublicarse o formar ellos su propia discográfica. El segundo grupo que os voy a recomendar es Infinitum, que obviamente ya he hablado de ellos en otros vídeos porque es un grupo que me gusta bastante, formado en el 2018 de Suiza, actualmente activo. Es lo que intento, que los grupos estén activos o estén activos en el sentido de que hayan sacado hace poco disco, 2018, 2019 en adelante, porque si no es que hay muchos grupos que están activos pero llevan muchísimo sin sacar siquiera un simple single, ¿vale? Este grupo a mí me gusta muchísimo y además la voz de ella es preciosa. Y de nuevo, este grupo, por ejemplo, es metal power sinfónico, pero también juguetean bastante con el gothic metal y con el metal sinfónico, sin más. Lo que os digo, estos grupos suelen jugar con varias cosas. Ya os digo, es un grupo que sacó el último álbum este año, lo sacó, es más, yo lo tengo por ahí, se lo regalé a mi amorcito y está muy, muy chulo. Ya os digo, yo, si os fijáis, normalmente elijo, a no ser que sea Darkwave, que prefiero las voces masculinas. Es cierto que en este tipo en el metal en general, prefiero voces femeninas, pero oye, que también hay voces masculinas que me flipan. Ya sabéis que siempre digo que los grupos españoles como que no pegan muy fuerte, pero hay excepciones y excepciones muy buenas. Es el caso de Adamantia, que es un grupo que se formó en el 2015, que precisamente en 2019 sacó su último álbum y que de nuevo está muy muy chulo. Es un grupo formado en Madrid, porque en España, aunque hay muy poca subcultura gótica, incluso metal en general, pues sí es cierto que digamos que las zonas más concretas donde tú puedes ir, por ejemplo, con tus pintas y no te miran mal o no recibes comentarios jocosos o extraños, son Madrid, Barcelona y Zaragoza. Con Adastia, que también es un grupo power metal sinfónico, he hecho una pequeña ahí, digamos, inclusión. ¿Por qué lo digo? Porque Adastia sacó el último disco en 2017 y llevan formados desde 2015. Son de Rumanía. ¿Por qué he hecho esa pequeña excepción? Porque también hay que tener muy muy en cuenta que hemos pasado de 2019 hasta la actualidad, todavía está el tema de la pandemia. Entonces muchos grupos, muchas agrupaciones musicales se han esperado justamente hasta ahora mismo para empezar a sacar sus trabajos. E incluso algunos están esperando al año que viene. Porque obviamente no es lo mismo sacar tu álbum, tu creación, ahora que no la puedes. Sí es cierto que hay grupos que han hecho muchos streamings, tanto en Facebook como en otras plataformas, enseñando su álbum, ¿no? Haciendo pequeños acústicos o pequeños conciertos desde su casa y tal. Pero no es la misma promoción conseguirla haciendo esos streamings que tú el poder irte de concierto, que de concierto quieras que no, la gente escuchas tus canciones y luego tú tienes contacto directo con esas personas, pues vendiendo tú mismo tus CDs, lo que se llama un meet and greet, ¿vale? Básicamente tú puedes conocerlos, hablar con ellos te pueden explicar un par de cosas, te puedes hacer foto con ellos, la promoción no es la misma. Entonces los he metido porque sé que ellos están trabajando en algo, pero que debido a todo lo que ha ocurrido, pues ellos no han querido lanzarlo al mercado tal que así, porque no era ahora mismo el momento. Le ha pasado a otros grupos más famosos como Witty Temptation, que ha ido lanzando singles, pero lo que es el álbum en sí todavía no, porque creen que pues ahora mismo con la situación que hay no sería la mejor promoción del mundo hacerlo ahora. Aetherea es un grupo de Brasil, sacó el álbum este año y llevan formándose desde 2009. Pero es que también hay que tener en cuenta que esta banda antes se llamaba de otra manera. Entonces es la misma agrupación, pero digamos que con un lavado de cara. Entonces es normal que digas 2009, o sea, sí, 2009 y todavía no han sacado nada nuevo. Bueno, es que la banda se ha reagrupado y se ha renombrado y se ha hecho como un lavado totalmente de cara y con ese lavado de cara nos presentan su nuevo álbum. Y como mucha gente me decía el hecho de que no sacaba nada de Japón, pues aquí os traigo a Charles Sanctuary, que es un grupo formado en 2016 que ha sacado un MP ahora, este año, y que efectivamente es de Japón.
¿Por qué los he elegido a ellos? Porque dentro de lo que es lo que ellos suelen hacer, los japoneses, asiáticos en general, que suelen ser muy visual kei, ¿vale? Todo como muy fantasioso, dibujito animado y tal, pues ellos yo creo que están más dentro de la onda metalera, ¿vale? Además de que está muy chulo. Ya os digo que este os lo recomiendo porque yo el MP, que son 5 canciones, lo escuché y a mí me gustó bastante. Así que tengo bastantes esperanzas en el futuro trabajo que vayan a sacar. Así que, obviamente, ya os he puesto europeos, latinoamericanos y asiáticos. Creo que me queda África y es que directamente en África es que creo que no conozco ninguno. Pero aquí lo tenéis otro más para que añadáis a vuestra lista. A lo mejor algunos ya los conocíais y no os gustaba, pero bueno, yo simplemente, como digo siempre, estos son mis gustos, que no tiene por qué coincidir, pero quizás alguna de las bandas sí os pueda interesar. Daedric Tales es un grupo formado en 2009 y es de Austria. Y lo mismo, este también lo he metido ahí un poco, es su último trabajo y único creo, porque anteriormente han hecho colaboraciones, singles sueltos y tal, es en 2017. Pero lo mismo, es un grupo que está activo, que sigue haciendo sus cosas. Y luego también tenéis que saber que yo sé que en muchos países estos grupos no van, y aquí en España hay pocos festivales así grandes que tú digas que viene mucha gente. Hay uno nuevo en Madrid que yo todavía no he podido ir porque cuando iba a ir salió la pandemia y mi pareja y yo no pudimos ir. Y luego está el Gran Leyendas del Rock, ¿no? Que ahí sí viene metal gótico, metal sinfónico, metal power y tal. Pero tenéis que saber que es que en realidad aquí en Europa la gran cuna de lo que yo he conversado con otras personas y lo que los grupos que yo estoy y tal, Berlín, Alemania, ¿vale? O sea, en Alemania la subcultura gótica está como muy potente y muy tal. Y luego muy evolucionada, ¿vale? Porque no son nada cerrados en cuanto al tema de estilos, siempre y cuando el sonido, la temática, digamos el estilo, vaya acorde con lo que se supone que tiene que ser la subcultura gótica. Así que me gusta mucho y bueno, mi pareja y yo tenemos muy planteado irnos a Berlín a una serie de festivales muy pros que hay, porque ya os digo que Alemania es como, ¿sabéis? El top donde tienes que ir. Antes era como Londres, pero a Londres si quieres ir es verdad que hay muchos pubs y tal, pero es muy old school, ¿vale? Entonces, ¿a mí el old school me gusta? Sí, pero yo ya tiro por otras vertientes porque es que estoy muy vieja y todo eso me resulta muy repetitivo. Yo sé que repito mucho lo de vieja y tal, pero es verdad, a lo mejor una persona con 20 años ahora de repente se va a Londres y empieza a entrar en esos pubs y ve ese estilo y tal, y le llama mogollón de la atención porque acaba de empezar y claro, todos esos grupos, todas esas canciones no las has escuchado, pero cuando llevas ya 20 años dentro, pues es un poco como, no sé, imaginaos a la típica persona que le gusta, ¿qué te digo yo? No sé, el reggaetón, por ejemplo, y escucha la canción La Gasolina, pues a lo mejor, ¿no? El que llega nuevo al reggaetón dice, hostia, qué pasada de tema, ¿no? Y el que lleva tiempo, a ver, estoy hablando sin tener ni idea, ¿vale? Porque no sé nada de reggaetón. Pero me imagino que, obviamente, si escucha La Gasolina, que hace poco vi un TikTok diciendo, madre mía, no tiene años, no sé qué. Pues eso, ¿no? Supongo que será en plan de, vaya tostón, ¿no? Pues yo, esto es algo igual, ¿vale? Te gusta, claro que te gusta, pero tú lo que quieres ya es innovar y encontrar cosas nuevas porque ya es todo lo mismo. Y no es que te canses, sino que no quieres llegar a cansarte, ese es el problema. Empress es una banda de Estados Unidos, concretamente de Filadelfia. Obviamente está activa y su último álbum lo sacó en 2019. O sea, os estoy sacando de América del Norte, de América del Sur, de América... Me falta América Central. Quiero decir que estamos aquí, estoy intentando todavía ser más diversa, si cabe, por las quejas, que es que yo estoy muy agotada en ese sentido, pero yo ya os digo, claro, yo me debo a que vosotros me veáis. Y si alguien me dice, oye, has dicho demasiadas bandas europeas, yo os doy una explicación e intento meter los países que no he ido metiendo. Pero bueno, aquí las tenéis. Y de nuevo, a mí este grupo me gusta muchísimo y me gusta mucho su estética. Aunque tengo que decir que yo tengo debilidad por los Países Bajos en general. Pero sí es verdad que este de Estados Unidos y su último álbum a mí me ha gustado mucho. Flower Leaf también es un grupo brasileño de 2017 y que sacó un disco, el último, en 2018. De nuevo es de Sao Paulo, de nuevo es de Brasil, pero ya os digo, los latinoamericanos, por lo que sea, se les da bastante bien el tema del metal y tal, aunque yo vuelvo a decir que tengo preferencia por los Países Bajos, pero obviamente si estos grupos no me gustaban no los hubiera sacado. Así que os los recomiendo, ya os digo, ya van dos de Brasil, me voy superando. Y aquí los tenéis, muy buena banda, a mí me ha gustado muchísimo, entiendo que todos los gustos son iguales y que no a todo el mundo le tiene que gustar, pero a mí 10 de 10. Moonlight Hate es de estos grupos que ha triunfado como súper rápidamente, ¿vale? Se formó en 2018, ya lleva 2 álbumes, el último en 2021. Y son de Italia. Italia, también es verdad que por el rollo de la cuna coil, como que la gente, estos grupos los tienen muy alta estima.
Luego también no es lo mismo una producción musical en un país como Italia que en un país como Brasil, porque digamos que las discográficas tiran para lo que tiran y apuestan por lo que apuestan. Así que sí, es verdad, este grupo es muy bueno, entiendo que haya tenido mucho éxito porque realmente la vocalista es un ángel caído del cielo, el ritmo musical buenísimo, las letras geniales, la estética me gusta mucho porque es una estética, pues sí, oscura y tal, pero no gótica muy exagerada porque es que yo no lo veo ponible. A mí me gusta más una estética, ¿ves? Como este vestidito, así, con su, no sé, como más sencillita, aunque tengo mis días de más potente. A mí este grupo me gusta muchísimo, pero ya os digo que no es lo mismo intentar producir un disco en un país que en otro. Depende de muchísimas circunstancias, entre ellas el mercado. Así que en Brasil, por ejemplo, lo que es la música metal, como que está muy... Entonces tiene mucho más mérito que tú seas brasileño, crees tu banda y logres destacar a que tú seas italiano, alemán, suizo, noruego y logres sacar, austriaco y logres sacar un disco. No es lo mismo porque el mercado musical no es el mismo. Así que obviamente espero que os hayan gustado todas estas bandas, ya os digo que a mí me flipa. Como ya os he repetido, por aquí habrá aparecido pues la imagen del grupo o su logo y por aquí pues un par de canciones que yo considere que valen la pena. Así que nada más, simplemente te digo que me regales un pedazo de me gusta, que te suscribas a mi canal secundario de cocina y que me sigas por mis redes sociales. También tienes aquí debajo el canal de Discord para que hablemos en el general y pues compartamos opiniones y tal. Y coméntame, que los comentarios ya sabes son muy importantes, no solo para crear feed en el canal, sino para que yo sepa qué tipo de vídeos os interesa. Y por cierto, me dijo alguien en privado que me notaba un poco apática. No es que esté apática, ¿vale? Es que lo dije en un vídeo, estoy pasando por un proceso médico difícil. Este proceso médico físicamente, lo que es malestar físico. Me está sentando algo mal, entonces estoy como un poquillo mal. Pero hago los vídeos precisamente para encontrarme mejor y despejarme. Así que esas personas, que son pocas, ¿vale? Me habrán escrito 4, 5, bueno, puede que 6, diciéndomelo, pero que no os preocupéis, que yo estoy súper genial y bien, simplemente ya lo avisé, estoy pasando por un proceso médico que me está haciendo estar físicamente cansada, dolor de cabeza y tal, pero estoy más feliz que nunca, genial y maravillosa, y no os preocupéis que este proceso médico puede durar, no sé, quizás un año. Entonces, pero claro, obviamente mi cuerpo se irá acostumbrando. Así que muchas gracias a los que os preocupáis de esta mierdecilla de youtuber que no es nadie y aún así tiene gente que se preocupa por ella. En realidad lo agradezco, aunque se me hace raro porque de mí nadie se preocupa excepto mi perra y mi novio, ¿vale? Bueno, y mis suegros. Pero ya está, yo no estoy acostumbrada a que gente de mi familia se preocupe por mí o que gente de la calle se preocupe por mí, ¿vale? Entonces, agradecida me hallo, no os preocupéis, yo estoy ok. Y sin nada más que decir, solo me queda decir que agradezco al nuevo miembro que se llama... Lo voy a buscar porque quiero darle obviamente agradecimientos bien. Muchas gracias, Miguel Fin, también sé que eres suscriptor hace mucho tiempo del canal y ya sabes que se agradece muchísimo que me des esa pequeña ayudita para que yo pueda ir, pues más que nada consiguiendo algo más, así que se te agradece mucho. Y sin nada más que decir, solo me toca deciros adiós.